Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Me corresponde desarrollar el contenido de la ponencia, la cual documenta la experiencia e implementación de la Evaluación Nacional Transversal de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián de Chile. Con ese propósito voy a compartir la siguiente presentación. Algunos antecedentes que me gustaría destacar antes de la presentación refiere a la creación del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián como una unidad de gestión de la docencia que contribuye al desarrollo de los procesos docentes, a la coordinación con los académicos de las 4 sedes. Y ese resulta otro aspecto clave para comprender esta experiencia. La Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián desarrolla sus funciones en 4 sedes, en la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, en la ciudad de Puerto Montt, en la ciudad de Valdivia y en la ciudad de Concepción. En las 4 sedes se desarrollan las actividades docentes del programa de Derecho. Y con ese propósito se llevan a cabo estos mecanismos de aseguramiento de la calidad y de la ecualización que consisten en la implementación nacional de un mismo instrumento de evaluación, lo cual implica un proceso importante de coordinación con los académicos que imparten la asignatura que será objeto de evaluación nacional. Para el periodo lectivo del año 2022, finales del año 2022, segundo semestre del año 2022, y para el periodo lectivo del año 2023, primer semestre del año 2023, se implementó la Evaluación Nacional Transversal en la asignatura Derecho Constitucional 2 y luego en la asignatura Derecho Constitucional Orgánico. Ambas asignaturas desarrollan los mismos contenidos, solo que corresponden a mallas de años diferentes. Y esto se produce con ocasión de la implementación de una nueva malla formativa en la carrera de Derecho de la universidad. Sin embargo, aunque tienen nombres diferentes, los contenidos son los mismos y por lo tanto ambos resultados en 2 generaciones nos permiten identificar o señalar algunos hallazgos que resultan relevantes para tomar medidas orientadas al aseguramiento de la calidad y tomar medidas orientadas a la mejora en el proceso de impartición o instrucción de nuestro curso. La Evaluación Nacional Transversal se implementó a través de una metodología configurada a partir de su propio desarrollo. Como bien he dicho, se constituyó el Departamento de Derecho Público con el propósito de llevar a cabo una coordinación nacional de un conjunto de ramos que corresponden a la línea de Derecho Público Constitucional. Y definida la aplicación de la prueba para esta específica asignatura, se estableció o se partió por la definición de un plan lectivo común, partiendo del programa instruccional de la asignatura y de la calendarización del semestre. Se propuso a los académicos responsables un plan de lecciones común que permitiera a cada uno de los académicos ver en qué momento, en qué tiempo, en qué contenido estaban trabajando el resto para asegurar que todos alcanzaran el mismo desarrollo de la asignatura previo a la aplicación de la prueba. El proceso de confección de la prueba se realizó de forma colectiva entre todos los académicos responsables mediante la creación de un banco de preguntas. A los académicos se les solicitó remitieran distintos tipos de preguntas y estas preguntas fueron seleccionadas por el director del departamento, quien procedió al mismo tiempo a la elaboración y la validación del instrumento. El proceso de validación pasó por compartir el instrumento con distintas unidades,
de gestión, unidades académicas, unidades pedagógicas, para evaluar en forma y fondo el contenido del instrumento de evaluación. Igualmente, se elaboró la pauta de corrección, se definió la escala de notas y se remitió a todos los académicos una misma presentación que contenía la realimentación general del instrumento aplicado. La primera evaluación nacional transversal se realizó el 26 de septiembre del año 2022, que corresponde al segundo semestre. Luego de su aplicación, procedimos a la recolección de resultados mediante la remisión a los académicos de un formulario haciendo uso de los formularios de Google para que ellos pudieran vaciar toda la información de la prueba, especialmente la que es consistente con preguntas correctas, incorrectas, lo cual nos permite una aproximación cuantitativa a los resultados generales de la prueba, pero adicionalmente el formulario también contenía preguntas orientadas a evaluar cualitativamente los resultados obtenidos para identificar los desafíos de mejora, para identificar aquellos temas en los cuales se advierte una mayor comprensión por parte de los estudiantes, para verificar el cumplimiento de las competencias del programa. Aquí podemos observar algunos de los resultados cuantitativos de esta primera experiencia. El número de aprobados en Santiago es de 46, de reprobados es de 16, en Concepción 26 aprobados, reprobados 10, en Puerto Montt 46 aprobados, reprobados 12, en Valdivia 35 aprobados, reprobados 14, y en su totalidad 153 estudiantes de 220, y en el caso de los presentes de 205, aprobaron la evaluación y 52 reprobaron la evaluación. Continuando con los resultados cuantitativos, observamos que el promedio alcanzado es similar en las distintas sedes. Pero esto también nos permite advertir un primer problema. La nota mínima aprobatoria en nuestro sistema es de 4. Y en ese sentido observamos que, aunque es equivalente en las distintas sedes, el promedio se mantiene en el nivel de 4 puntos. Por esa razón, uno de los desafíos que luego se explican al finalizar esta ponencia es que efectivamente hay que trabajar por una mejora sustancial del promedio en las distintas sedes. Y en esta gráfica podemos observar la relación de aprobados y reprobados, que igualmente expresa cierta uniformidad entre las distintas sedes, con la excepción de Puerto Montt, donde se advierte un mayor porcentaje de aprobación, y lo mismo ocurre con la sede de Santiago. Me gustaría presentar solo a los fines de relacionar estos resultados con los temas que fueron objeto de evaluación a través del instrumento, destacar que los temas que se abordaron corresponden a derecho constitucional orgánico, es decir, la organización del poder público, y específicamente se trabajó todos los temas correspondientes al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, y un desarrollo parcial de los temas correspondientes al Congreso Nacional, al Poder Legislativo. Cuando hablo del Poder Ejecutivo, no solamente nos vamos a referir a las atribuciones generales del gobierno, también a su estructura y composición, los ministros de Estado, las declaratorias de estados de excepción, la potestad reglamentaria, entre otros temas que están asociados a el contenido constitucional relativo al gobierno. Y en el caso del Congreso, se desarrolla la estructura y composición del Congreso, los requisitos de elegibilidad de diputados y senadores, las motivaciones de la bicameralidad y algunas de las atribuciones. Fueron 2 unidades, o bueno, una unidad completa y una unidad parcial, los que finalmente se evaluaron. Como parte de la metodología de implementación, se estableció una operacionalización de variables que permite relacionar las preguntas del instrumento con las competencias declaradas por el programa. Primero, la identificación de la regulación jurídica constitucional y legal del presidente de la República y los ministros de Estado, la explicación de los estados de excepción constitucional,
la identificación de la regulación jurídica constitucional y legal del Congreso Nacional y la aplicación de los contenidos en el estudio de casos, vinculando cada una de estas competencias con preguntas o apartados del instrumento de evaluación que fue aplicado. Aunque no me voy a detener en detalle, solamente destacar algunas respuestas en los resultados agregados por respuestas. Por ejemplo, observamos que en la pregunta número 2 hay un importante número de respuestas incorrectas, y que es la que corresponde a, teniendo a la vista el texto constitucional, podemos considerar propio la presidencia de la República, y allí se presentan formar parte de un órgano colegiado, administrar justicia, ejercer el poder sin mayores contrapesos, ejercer sus funciones personalmente pero con la firma de un ministro, y gobernar generando equilibrios políticos. Correspondía a la respuesta correcta, ejercer sus funciones personalmente pero con la firma de un ministro. Sin embargo, hubo un importante número de respuestas incorrectas en este sentido, los cuales nos puede indicar la necesidad de aclarar ciertos conceptos asociados a las atribuciones del presidente de la República. En la segunda parte, entre la pregunta 1 y la 3, un importante número de respuestas incorrectas. Esta parte es la que corresponde a la selección de verdadero o falso, y allí se señalan los acuerdos u observaciones de la Cámara de Diputados adoptados en uso de su atribución exclusiva de fiscalizar los actos del gobierno afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. Esta afirmación es falsa, porque la responsabilidad política de los ministros de Estado solo se afecta mediante la acusación constitucional o por decisión de la República de desvincular a un ministro de Estado. Y en la pregunta 3, que también un muy importante número de respuestas incorrectas, la afirmación es: la Constitución Política de la República exige un quórum especial para la reunión del Congreso con el propósito de llevar a cabo la toma de juramento o promesa del presidente electo, y no hay una precisión de un quórum especial para ese acto, ¿no? Luego, en la parte 3, que correspondía a ejercicios de aplicación, observamos que en la pregunta 4 hubo un importante número de respuestas incorrectas o parcialmente correctas. Y esta pregunta estaba orientada a presentar de manera ordenada la precedencia legal que se establece para la subrogación del presidente de la República. Sin embargo, los estudiantes, aunque acertaban en los 3 primeros ministerios que están llamados a subrogar al presidente, no eran capaces de presentarlos ordenadamente, partiendo por el ministro del Interior. Es importante señalar que en Chile no existe la figura, o de forma permanente no existe la figura de la vicepresidencia, por lo tanto la subrogación parte por el ministro del Interior, quien solo en ese momento se le otorgará la calidad de vicepresidente. En la última pregunta, que eran preguntas de desarrollo, se evidenciaron importantes problemas, lo cual se refleja en el resultado de parcialmente correctas o incorrectas. Se preguntaba sobre los derechos esenciales que el presidente de la República puede suspender o restringir por la declaración de estado de asamblea, e indique si respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales pueden los afectados recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan. Y la segunda pregunta es: ¿qué es la potestad reglamentaria y cuál es su diferencia con los decretos con fuerza de ley? En el caso de las preguntas de desarrollo, primero una consideración de forma, y son las dificultades de escritura, ¿no?, de formulación adecuada de un texto escrito, y en algunos casos, aunque se atendía en el fondo el sentido de la pregunta, carecía la respuesta de mayor precisión. Por ejemplo, la pregunta relativa a los derechos que pueden suspenderse o restringirse es una pregunta que se resuelve con lo que está consagrado constitucionalmente, y resulta clave ser preciso en qué derechos se pueden suspender o restringir en el marco de los estados de sección de asamblea. Y en el caso de la segunda pregunta, los estudiantes confundieron, un número importante de ellos, la potestad reglamentaria con los decretos con fuerza de ley, ¿no?, en el entendido que la potestad reglamentaria es una manifestación o atribución del presidente de la República para dictar
reglamentos autónomos o de ejecución, y en el caso de los decretos con fuerza de ley son auténticos instrumentos de jerarquía legal, pero que se dictan previa autorización del Congreso. Y allí, por supuesto, surge la necesidad de ahondar, de profundizar, de mejorar las explicaciones relativas a estos contenidos. Algunas conclusiones que son preliminares, ¿no? Se verifica un mejor resultado en la parte de aplicación, lo cual es llamativo y al mismo tiempo muy positivo por el proceso de integración y de aplicación de las normas vigentes. Se constatan ciertas debilidades en la parte de desarrollo. La mayoría de los estudiantes aprobó la prueba. Se observan fortalezas en la dimensión práctica mediante los ejercicios de aplicación. Sin embargo, resulta necesario mejorar la comprensión de los contenidos de estado de sección, decretos con fuerza de ley y potestad reglamentaria. Igualmente se observan importantes debilidades en las competencias de lectura y escritura y formulación de respuestas. Si bien el programa se encuentra actualizado, y esta es una observación respecto a los contenidos y a la cantidad de contenidos y el tiempo disponible, resulta importante ordenar la presentación de los contenidos. Igualmente resulta esencial determinar temas prioritarios, esto debido a la extensión que caracteriza a la asignatura. Algunas acciones a seguir y que se han venido implementando luego de esta primera experiencia es profundizar en los temas de potestad reglamentaria, decretos con fuerza de ley y estados de sección constitucional, incorporar en el repaso de los conocimientos a los ayudantes de la asignatura como un complemento al desarrollo de la clase. Ya se sugería en esa oportunidad implementar la evaluación nacional transversal en el ramo de Derecho Constitucional Orgánico para disponer de datos comparados, lo cual ya se hizo. Definir como parte de la política del departamento estrategias instruccionales y de evaluación que contribuyan a fortalecer el conocimiento y comprensión de las instituciones, como nombres de ministerios, estructuras de los órganos del poder público, elementos que también robustezcan la cultura jurídica constitucional de los estudiantes. Y definir estrategias instruccionales orientadas a mejorar el promedio de notas, que resulta una cuestión clave. Aunque está el promedio sobre la nota mínima aprobatoria, aún sigue siendo muy bajo. Estos son los resultados que quería compartir como parte de nuestra experiencia que registramos a través de esta ponencia. Muchas gracias a todos por su atención.